Nos vamos de inmediato a Valparaíso con Javiera Ponce. Hace muy pocos minutos, 13 peligrosos reos se fugan desde la cárcel. Entre ellos, tengo entendido, Javi, estaría uno de los autores del crimen del Cabo Florido, ¿no? Javi, ¿cómo estás? Buen día. Urgente. Sí, buenos días, Lucho. Esa es información que por el momento no es absolutamente oficial. De todas maneras, mira, viene llegando ahí una patrulla de carabineros también aquí al complejo penitenciario de Valparaíso. Lo que sí es oficial es que se han fugado 3 peligrosos reos desde este complejo penitenciario en horas de la madrugada. Ustedes notan, Luis, me imagino en la cámara, la densidad de la niebla a esta hora, cuando ya son las 9:22 minutos de la mañana. Imagínense cómo debe haber estado durante la madrugada, o sea, la visibilidad era prácticamente nula. Ya a esta hora es muy difícil, hay mucha niebla, está muy denso el ambiente en cuanto a visibilidad y por lo tanto para poder fugarse de la cárcel seguramente ese debe haber sido un factor bien importante, porque lo que hicieron fue escapar a través de un cable de acero. Eso es lo que hace pocos minutos confirmó Gendarmería, donde dice que el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual personal apostado en un puesto de vigilancia alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, y es en ese momento, según indica el comunicado de Gendarmería, en que se percatan de la presencia de un cable de acero mediante el cual concretaron su huida. O sea, no sabemos si es que este cable lo lanzan y lo conectan con el exterior y se deslizan a través de ese cable, que es algo parecido a lo que ocurrió, Lucho, a lo mejor tú te acuerdas cuando huyó el violador de Reñaca, que también concretó una fuga con unas sábanas y otros elementos que logró amarrar desde su celda, digamos, o desde el lugar desde el que logró fugarse hacia el exterior de la cárcel de Valparaíso. Dice Gendarmería también, Lucho, en este comunicado que inmediatamente se activaron los protocolos y efectivamente hay en este momento una búsqueda intensa de estas 3 personas, Luis, en todos los alrededores de acá de la cárcel de Valparaíso, luego de que se confirmara entonces que se han fugado estas 3 personas. Javi, aquí a nuestro teléfono de denuncia nos han ido llegando nombres eventuales de quienes serían los fugados. Estamos hablando de condenados. Aquí no estamos hablando de personas que tenían, por ejemplo, una prisión preventiva, que estaban con una medida cautelar. Estamos hablando de condenados. Exacto. Exactamente, es un módulo que debiese tener mayor resguardo, ¿no? Es un módulo en el que ya estamos hablando de personas de una criminalidad más alta, de una peligrosidad más alta, si es que se confirma también lo que ya ha trascendido, por ejemplo, que estamos hablando de uno de los sujetos involucrados en la muerte del Cabo Florido. La muerte del Cabo Florido ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, fue una situación muy dolorosa. Su familia es de acá de la zona también, y por lo mismo entonces es que hay bastante preocupación respecto de estos sujetos y se están activando los protocolos principalmente de parte de Carabineros, apoyando a Gendarmería y al Ministerio Público en la búsqueda de estas 3 personas que se han fugado, porque este mismo comunicado de prensa que salió, que se publicó hace pocos minutos atrás, dice que ya se dio cuenta el Ministerio Público, por cierto, y que se estableció la debida coordinación con las policías para activar su recaptura. Gendarmería instruyó la ejecución de sumario administrativo, además, dice la institución, para determinar eventuales responsabilidades y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Es parte de lo que se nos ha comunicado por el momento. Acá hemos visto que ha llegado personal de Carabineros, personal especializado de Gendarmería también ingresó hace pocos segundos atrás, Javi, acá al complejo penitenciario, que es un día además donde hay harto movimiento, Lucho, porque hay visita a esta hora. Entonces está bien ajetreado el ingreso aquí al complejo penitenciario. Cuéntame. 2 preguntas. La primera, que estaba más de temas de reporteo tuyo. ¿Cómo está el ambiente ahí, en especial con Gendarmería, después de lo que pasó en La Serena, en Copiapó, con internos que fueron liberados por error
donde ya se está haciendo una investigación por parte de Gendarmería y del Ministerio Público. Si le sumamos además lo que pasó con Carlos Mejía, Alberto Carlos Mejía acá en Santiago, ¿cómo está el ambiente con Gendarmería con estas situaciones sumado a lo que ocurre durante esta madrugada? Claro, eso mismo veníamos comentando nosotros en camino hacia acá, considerando lo mismo que tú comentas, Lucho, respecto de que ya hay bastantes cuestionamientos al personal de Gendarmería en torno a lo que ha ocurrido en otros complejos penitenciarios, a lo que ocurrió ya. Sabemos con el caso de esta persona, de la que no sabemos si, hablo del sicario, ¿no? Si finalmente hubo un error, si es que de parte de Gendarmería no se revisaron adecuadamente las órdenes que habían emanado de la jueza. En fin, hay un cuestionamiento, hay un ojo que está ahí pendiente de esta institución a propósito de si se están o no cumpliendo los protocolos a cabalidad. Y además pasa esto en plena madrugada y desde un complejo del que se supone, estamos hablando de un complejo de alta seguridad o de gran seguridad, al menos en ese módulo donde ya están los condenados por homicidio estamos hablando, y que además se les escapen entonces estas 3 personas. Es una situación que no es primera vez que ocurre además aquí en la cárcel de Valparaíso, lamentablemente. Ya hemos sabido de otras fugas de reos que estaban en prisión preventiva principalmente, pero en este caso, como tú bien decías, Luis, estamos hablando de reos condenados y que en algunos casos, por ejemplo, debiesen terminar la condena uno en un año más, por la información que está comenzando a circular, en agosto del 2026, otro con condena de perpetuo cualificado, 2, estamos hablando de 2 de esos reos que estaban cumpliendo ese tipo de condena, ese tipo de pena. Así es que es una situación que por cierto es preocupante y que ha movilizado a esta hora a las policías y a Gendarmería, Lucho. Si estábamos ahí recabando algunos datos, mientras tanto, tú también parece que tenías alguna información. Te quiero entregar un dato que otro de los posibles fugados, según los nombres que tenemos, es uno de los condenados por la muerte de Albertina Martínez, ocurrida en noviembre de 2019. Estamos hablando de, si es que se suma a uno de los condenados por la muerte del Cabo Florido, estamos hablando de 2 condenados por 2 delitos de alta connotación pública y además 2 delitos de alta peligrosidad. Ahí está, que él es Jairo González Miranda, que fue condenado el año 2021, creo que es, por el crimen de Albertina Martínez, ocurrido en calle Santa Elena el año 2019. Si mal no recuerdo esta historia, él llega hasta el fotógrafa, ella. Exactamente, él llega hasta el departamento de Albertina trabajando para una aplicación y la asesina en el interior del departamento. Ella le abre la puerta porque había comprado algo por aplicación y él llega y la asesina en el interior del departamento. Y además, si sumamos los otros 2 reos que se fugaron, estamos hablando de reos de alta peligrosidad. Exactamente, sumado al caso del Cabo Florido, como mencionábamos también, Lucho. O sea, estamos hablando de personas que están involucradas en crímenes de alta peligrosidad, de alta violencia, por cierto, también. Así que no estamos hablando acá de cualquier reo o de una persona que está, digamos, empezando en el mundo delictual. Estamos hablando de delincuentes ya avesados, de delincuentes condenados y que entonces lograron fugarse durante esta madrugada. Nosotros, dirigiéndonos hacia acá, hacia el complejo penitenciario, vimos algo de movimiento de carabineros en el centro de Valparaíso, algunas patrullas apoyados también por seguridad municipal que estaban haciendo algunos controles vehiculares. En ese momento ahí en el plan de Valparaíso, presumimos que se trata de esta misma situación. Y vemos también que acá le están prestando harta atención a un vehículo que está estacionado acá afuera, pero no sabemos si tiene que ver con
con la situación del operativo o más bien con solicitar que se mueva para poder despejar el ingreso al complejo, porque seguramente van a ir llegando más autoridades. Por el momento nosotros solo hemos visto pasar un par de vehículos de carabineros y de gendarmería, del equipo especializado de gendarmería. Pero también estamos a la espera de que haya alguna vocería ya más concreta, más allá de este comunicado que se entregó por escrito por parte de la policía. Por parte de gendarmería. Vamos a ver si es que de parte de las policías o de parte de la institución de gendarmes o, por cierto, también desde la delegación presidencial nos dan alguna vocería respecto de cuál es el operativo que se está llevando a cabo, si efectivamente hay un operativo, cuántos carabineros habrá disponibles también para poder realizar la búsqueda de estas personas que se han fugado acá de la cárcel de Valparaíso. Mira, te entrego ya más detalles, que además, Javi. Mira. Sí, no, te iba a comentar que además recordemos que cuando hubo una fuga anterior acá en Valparaíso fueron las personas que estaban involucradas en el homicidio de la suboficial Rita Olivares, ¿no? O sea, que ha habido situaciones complejas a propósito de reos que se fugan de la cárcel y luego participan de este tipo de crímenes, lamentablemente, de los que hemos sido testigos en los últimos años. Javi, lo que te iba a agregar, Jairo González Miranda es el condenado por la muerte de Albertina, que era la historia que les contaba recién. Esta joven fotógrafa que, comprando por aplicación, llegó esta persona a su departamento en calle Santa Elena, él entra, la asesina y después de eso escapa. Junto con él, otro de los fugados es Juan González Quesada, quien fue condenado como autor material del crimen del Cabo Florido. Y el otro es Claudio Fornes Vicuña. Ellos finalmente escapan, como tú nos contabas, Javi, rompiendo los barrotes, se suben al techo, llega un auto afuera del centro penitenciario, les tira este cable acerado y ellos arman como una especie de tirolesa y desde ahí bajan y escapan. Lo que te quería preguntar, mira, ahí está. Ese es el cable acerado que ellos utilizaron. No sabemos qué elemento como vínculo para poder bajar tipo tirolesa por este cable acerado y desde ahí salir del centro penitenciario. Lo que te iba a preguntar, Javi, es que han sido varias las críticas a la ubicación de este centro penitenciario porque está pegado al Camino La Pólvora y ahí han ocurrido, como tú lo comentabas también, otras fugas en ese sector, pero es un lugar que al parecer está bastante expuesto y facilita la fuga o el escape de delincuentes que están en el interior, condenados, y además por la circulación de vehículos en el exterior. Claro, una cárcel que se construyó, que empezó a operar en el año 2000 más o menos, si mal no recuerdo, cuando se trasladó a los reos de la ex cárcel, que estaba casi que en el centro de Valparaíso, a esta parte más alta, que en esa época era muy despoblada, prácticamente aquí estaban aislados del resto de la ciudad, pero por cierto que la expansión habitacional también ha llegado hasta aquí. Hay casas que están prácticamente pegadas a la cárcel. Hay muchos caminos que se han habilitado que rodean también este centro penitenciario. Por cierto, el Camino La Pólvora, que te permite de inmediato tomar ruta hacia Santiago y hacia cualquiera de las principales vías del país, y por lo tanto hemos visto que en varias ocasiones ocurre esto, que es lo mismo que habría ocurrido hoy, que en el fondo hay un auto de asistencia que está esperando a estas personas afuera, o en otros casos que es ya casi del día a día, según nos ha contado Gendarmería en otras ocasiones, los famosos pelotazos también, que es muy fácil aquí, pasan autos, se estacionan, lanzan algo hacia adentro, habitualmente droga, por cierto, y los reos lo recogen desde los patios. Gendarmería acá en Valparaíso ha tenido que instalar todo un cerco, reforzar, por cierto, además incluso con perros, con drones y con otros sistemas, reforzar esto porque es muy fácil poder, por ejemplo, lanzar algo hacia adentro de la cárcel. Eso ha ocurrido varias veces. La propia institución, la propia Gendarmería
ha dado cuenta de esas situaciones, lo ha denunciado con cámaras de seguridad y con otras situaciones que se han repetido bastante, por lo que tú dices, Lucho, que es una cárcel que está más bien a la pasada aquí de la carretera. Claro. Javi, te pido que nos esperes un minuto y mientras sigues reporteando todo lo que está pasando ahí, porque estamos en contacto con Juan Carlos Florido, que es padre del cabo Florido, para que nos entregue su parecer sobre esta situación. Don Juan Carlos, ¿está por ahí? Sí, lo escucho. Sí, don Juan Carlos, buen día. Lo escucho un poquito mal, me da la idea que está como en la calle a lo mejor. No sé si acaba de ver la noticia. La verdad que no, yo estoy en una comisión de servicio de mi trabajo, acá en el área norte. Me llamó mi señora y me manifestó la noticia contándome que había habido una fuga en la cárcel de Valparaíso, donde uno de los 3 delincuentes que se fugaron es el asesino de mi hijo. Exactamente. A mí me llama bastante la atención que esta persona se haya encontrado detenido en la cárcel de Valparaíso, porque cuando se dio el dictamen final, yo estaba presente y la Defensoría inclusive pidió que esta persona fuera trasladada a Santiago, a Colina 1 o 2, no me acuerdo en ese momento, porque él estaba cumpliendo su condena en La Serena. Ya. Es un asesino de alta peligrosidad, entonces me llama bastante la atención que haya estado en Valparaíso. Así que yo, mi descontento es bastante grande. Yo soy el más sorprendido con respecto a estas resoluciones que toma el Poder Judicial y no se lo manifiesta a las familias, a las víctimas. Porque yo soy de la zona y yo sé que Valparaíso no tiene una cárcel de excelencia seguridad, ya que han habido fugas anteriores. Don Juan Carlos, sobre eso mismo, acá usted lo dice muy bien. Yo recuerdo que conversamos con usted cuando fue el juicio, sí, cuando se entregó la sentencia, me acuerdo que lo entrevistamos. Sí. Y usted nos hablaba en esa oportunidad de que aquí estábamos y concordábamos en aquello. Estábamos hablando de internos de altísima peligrosidad. Sí. En este caso era una persona que contaba con antecedentes policiales por delitos también bastante graves, que eso influyeron en la condena que él tuvo por la muerte de su hijo. Sí, correcto. Correcto. Y ahora por lo mismo, dígame. Por lo mismo se le dio 40 años de sentencia. Entonces me llama bastante la atención de que haya estado en una cárcel donde la seguridad para mí no es lo mejor. No es lo mejor. Y en ese momento la Defensoría había pedido su traslado de Serena a Santiago y se le fue denegada. ¿Él estaba en la cárcel de Huachalalume en Coquimbo? No estoy muy claro yo con respecto a eso. Yo recuerdo que hablaron de Serena y la familia estaba pidiendo que se viniera a Santiago. Ya. Pero eso no se le fue concedido. Y ahora me entero por parte de mi señora que hubo una fuga en Valparaíso de 3 detenidos y uno de ellos es el asesino de mi hijo. Entonces, ¿qué pasa ahí, pues? ¿Cuáles son las resoluciones que toma el Poder Judicial y a nosotros no nos manifiesta nada? Claro, y como lo dice usted muy bien, una cárcel que ya tenía antecedentes de fugas. Sí, correcto, sí. Inclusive los asesinos involucrados en la muerte de Rita Olivares fueron unos que lo decía recién Javier, nuestra compañera. Habían estado fugados. Claro. Y fueron personas que llevan más de 2 años en fuga. Entonces imagínense cómo estamos nosotros de consternados, porque si esto no funciona bien y esta persona no es capturada, tenemos un delincuente de alta velocidad suelto en las calles. Claro. O tal vez escape del país y no cumpla la condena y se ría de la cara y el dolor de una familia. Claro, estaba revisando recién, justo estaba la noticia de Poder Judicial, pero no aparece el lugar donde él fue destinado en aquella oportunidad con la sentencia, no aparece acá. Sí, lo que aparece es que fue fallo unánime en aquella oportunidad, que se le da cadena perpetua, y además relatan cómo fueron los hechos, pero no sale cuál es el lugar al cual él fue destinado. No, yo estaba ahí cuando el defensor pidió el traslado de él a Santiago. Claro.
y la magistrada le negó su petición. Claro, y él, ¿por qué él estaba en La Serena, don Juan Carlos? Mire, yo lo único que sé es que este muchacho no es muy de los trigos muy limpios, me parece que por un problema disciplinario. Ya. Había tenido problemas. ¿Lo habían trasladado desde Santiago 1 hasta allá? Claro. Ya. Mire, lo estoy buscando acá para saber por qué él estaba en La Serena, porque yo recuerdo que él fue detenido en Santiago. Sí, fue detenido en Santiago, pero estuvo provisoriamente aquí en Santiago y de ahí se fue trasladado a La Serena. Ya. Claro, es muy posible que haya sido trasladado que haya tenido problemas con algún interno, que haya generado algún tipo de inconveniente, algo así. Yo lo que manejo es que fue un problema disciplinario. Ya. Ya, y por eso lo terminan trasladando a La Serena, pero él en La Serena estuvo en prisión preventiva. Sí, correcto. Sí, siempre estuvo en prisión preventiva. Él nunca estuvo detenido con un dictamen final. Claro, pero él en primera instancia, él cumplió su prisión preventiva en Santiago 1, me acuerdo. Y sí, después parece que él lo trasladan cuando es acusado o cuando está en prisión preventiva, lo trasladan a La Serena. Sí, correcto. Ya. Ya, y desde ahí es trasladado al Paraíso. Estaba en La Serena. Y de hecho, cuando fue el juicio en el mes de... ¿Abril de este año? De abril de este año, a él lo trasladaron de La Serena a Santiago para procesarlo. Claro. Ok. Don Juan Carlos, muchas gracias. Le agradecemos el contacto. No, se lo agradezco a ustedes por difundir esta información y ojalá que sea capturado lo más pronto posible. Ok. Muchas gracias, don Juan Carlos. Listo. Gracias a ustedes por su noticia. Chao, chao. Volvemos con Javier Aponce. Urgente. ¿Por qué sector ocurre que lanzan este cable? ¿Es por el lado del camino La Pólvora? ¿Qué pasa este auto Hyundai? Sí, exactamente. Y entiendo que el auto lo están periciando en este momento. Habría pericias porque el auto estaba allí. El auto atado a este cable acerado aparentemente fue incautado ya y están realizando algunos peritajes, carabineros principalmente abocados a esta labor de poder dar con algún otro indicio de quiénes habrían sido los ocupantes de este vehículo, quiénes habrían sido las personas que prestan asistencia a estos 3 reos condenados para poder huir durante horas de la madrugada. Y claro, la parte por la que lo habrían hecho sería la que da hacia el camino La Pólvora. Preliminarmente todo esto, Lucho, porque la verdad es que, como te decía, no tenemos más información oficial que la que dio a conocer Gendarmería a través de un comunicado de prensa hace más o menos media hora atrás. Estamos a la espera de que haya algún otro tipo de vocería para poder conocer más detalles, pero entendemos que también debe estar un poquito revuelto el ambiente todavía, deben estar ordenándose los datos y la información para poder comunicarla a la prensa. Sin duda es un nuevo golpe para Gendarmería, así es que como institución seguramente están buscando la forma adecuada de poder comunicar todo lo que ha ocurrido durante esta madrugada acá en Valparaíso, porque sin duda no es menor. Ya lo escuchábamos ahí en la voz de don Juan Carlos Florido, padre del cabo Florido, uno de los mártires de Carabineros que ha tenido la institución y que murió en manos de una de estas personas que huyó durante la noche entonces de acá de la cárcel de Valparaíso. Mucha niebla, mucho frío y todas estas condiciones, por cierto, de baja visibilidad, como les comentaba al principio, ayudan y han ayudado en otras ocasiones. O sea, como que se sabe que en estas noches en que hay mucha bruma, mucha vaguada costera que envuelve todo el ambiente, en otras ocasiones también se ha prestado para que esa oportunidad sea tomada por los reos para poder intentar dejar la cárcel, y en esta oportunidad lo han concretado. Son 3 reos entonces, se ha activado un protocolo de búsqueda, nos decían también desde Gendarmería, y por el momento la información que tenemos es esa, que
son reos que están involucrados en crímenes que fueron de conmoción pública, que generaron bastante noticia en su momento, como el del Cabo Florido y como también el de la fotógrafa que tú mencionabas, Lucho, un crimen bastante bullado, por cierto, también, y cuyos autores entonces lamentablemente se habrían fugado de acá de la cárcel de Valparaíso. La información por el momento es bien escasa, pero ya ha comenzado a trascender estas fotografías que ya ustedes las han visto en pantalla de estas 3 personas, para que también la comunidad pueda estar alerta, que es lo que a veces se solicita, por cierto, también ante la posibilidad de avistar a estas personas o de tener algún tipo de información de lo que habría ocurrido durante la noche acá en la cárcel de Valparaíso, Lucho. Javi, estamos viendo en nuestra pantalla dividida, hay, además de la foto que tenemos que es la foto que se saca de ellos cuando son detenidos o condenados, no recuerdo muy bien, que es la que usted está viendo al medio de nuestra pantalla, pero hay muchas imágenes de ellos. El crimen de Albertina fue tremendo, el crimen de Albertina fue horrible, fue terrible por la forma de actuar que tuvo el autor de este hecho. Él está condenado por robo con homicidio. A la izquierda de nuestra pantalla usted está viendo las imágenes de cuando él subió en el ascensor, cuando llegó hasta el departamento de Albertina y cuando él después ingresa hasta el departamento y la asesina. Albertina además trabajaba en este canal. Ella trabajaba en este canal en ese momento. En el caso de El Cabo Florido, recordemos que a él lo asesinan a la salida de una barbería. Al Cabo Florido lo llaman por presencia de arma en una barbería en Pedro Aguirre Cerda. Él llega hasta ese lugar y se encuentra de frente con esta persona que le dispara y lo asesina en el lugar. Y el tercero de estos fugados, que es Claudio Fornes Vicuña, de 34 años, está condenado por delito de tráfico de drogas y robo con homicidio. O sea, aquí tenemos, te voy a leer, Javi, los prontuarios. Fornes Vicuña, condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio. Jairo González Miranda, que es el autor del crimen de Albertina, condenado por robo con homicidio, que estamos hablando de delitos de los que tienen la más alta penalidad en nuestro Código Penal. Y Juan González Quesada, que es el autor del crimen del Cabo David Florido, es homicidio también por estos 3 crímenes. Estamos hablando de internos de alta peligrosidad y que, según tú nos contabas, Javi, rompieron unos barrotes de la cárcel, se logran subir al techo y desde ahí es desde donde ellos, al parecer, habrían alcanzado a recepcionar este cable acerado que les enviaron. Exactamente, desde un vehículo que se posicionó estratégicamente fuera de la cárcel y que, como les decía también, Lucho, ya estaría siendo periciado por la vocal de Carabineros. Tenemos que confirmar también esa información. Nos llegó ahora una declaración de la Fiscalía, pero la verdad es que yo acá, justamente a propósito de que estamos en la cárcel, todo mala el perímetro señal. Tiene muy mala señal. Exacto. Así es que no sé si ustedes pueden aprovechar de revisar esa declaración y que la revisemos juntos, porque yo acá no la puedo abrir, la verdad, por el tema de la señal del teléfono, pero hay ya una declaración de parte del Ministerio Público, del fiscal de turno Mauricio Díaz, el fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, ya ha entregado algunas declaraciones respecto de lo que habría ocurrido durante la noche acá en la cárcel de Valparaíso y, por cierto, de cuáles son las implicancias que esto va a traer, cuál es el operativo que se está gestando, si es que hay o no hay información más concreta o más avanzada respecto de hacia dónde habrían huido estos sujetos, cuáles son los nexos, ¿no? Por cierto, que eso es algo que nos imaginamos es lo primero que se indaga de parte de las policías para tratar de buscar eventuales lugares a los que podrían huir, buscar a sus círculos más cercanos, a sus redes de protección, digamos, hacia los lugares a los que podrían dirigirse estas personas en busca de resguardo, de un escondite luego de la fuga.
una fuga que, por cierto, ha de haber estado preparada con bastante tiempo, con bastante precisión, por cierto, buscando el momento adecuado para hacerlo, aprovechando la oscuridad, aprovechando la niebla en la noche, la lejanía de este lugar. Son algunos de los factores que se han aprovechado entonces para poder huir desde acá, desde la cárcel de Valparaíso. No sé si ustedes ya han podido tener acceso a esa declaración de parte del Ministerio Público, pero de todas maneras... sí, la tenemos. Nosotros estamos también a la espera de poder escuchar esa declaración. No sé si es un comunicado o es una declaración en video, pero... sí. La tenemos, mira, ya, para que súper, escuchemos para que al fiscal Mauricio Díaz, que estaba de turno regional de instrucción y flagrancia. Mira, escuchemos las palabras de fiscalía. El día de hoy, viernes 15 de agosto de 2025, alrededor de las 4 horas con 30 minutos aproximadamente, se recibe por parte de esta unidad regional de instrucción y flagrancias un folio relacionado a una denuncia efectuada por parte de personal del complejo penitenciario de Valparaíso, que daba cuenta que alrededor de las 2 horas con 30 minutos aproximadamente, el funcionario del puesto de vigilancia numeral 4 en dicho complejo penitenciario estaba dando cuenta de un aviso radial entre los puestos números 3 y 4 de vigilancia en ese centro, en cuanto a que habrían internos saltando el muro perimetral de dicho complejo penitenciario y dándose a la fuga, mediante una cuerda que estaba adosada desde el techo del módulo 105 hacia el exterior del complejo indicado. De forma inmediata concurre personal de Gendarmería a justamente verificar tal situación, informándose al encargado del Centro de Control de Cámaras de Televisión que se mantiene en ese complejo a efecto de que se activaran las alarmas de seguridad y sonoras. Una vez que concurre el personal de Gendarmería y no se logra evidenciar internos en la línea de fuego, y una vez reforzado esa línea, se realiza un censo de población para establecer que la población del módulo 105, en el cual se realiza un conteo, habría 3 internos que ya no estaban al interior, siendo identificados todos de nacionalidad chilena. En ese contexto, la Unidad de Instrucción y Flagrancia Regional de Valparaíso dispuso una serie de diligencias que están siendo todavía desarrolladas por personal SIP de Carabineros, en cuanto a, en primera instancia, periciar el automóvil encontrado al exterior de este complejo penitenciario, que pudo ser incautado, y se está trabajando a efectos de levantar evidencia y muestras de carácter biológico o de otra naturaleza que permitan justamente la individualización de los autores que habrían colaborado desde el exterior a los sujetos que se habrían dado a la fuga desde el interior de dicho centro penitenciario. Además de aquello, se realizaron las alertas de rigor a las policías y al Servicio de Encargo y Búsqueda a efectos de que se realizan todas las diligencias necesarias para ubicar a estos sujetos y recapturarlos a la mayor brevedad posible. Además de aquello, se dispusieron también una serie de diligencias relacionadas con tomas de declaraciones de personal policial y declaración de personal de Gendarmería que justamente participó en este operativo. Por ahora, según la información preliminar que se recaba, se dio cuenta también que al momento en que Carabineros concurre también a colaborar en cuanto a la pesquisa de estos sujetos, se establece que frente al complejo penitenciario, en el frontis de este recinto, se encontraba un automóvil marca Hyundai modelo Accent, que justamente habría sido identificado como el que cooperó en la fuga de los reos del complejo penitenciario. Por lo tanto, en ese contexto, como se indicaba, dicho vehículo se pudo verificar que mantenía un cable acerado, atado desde la techumbre, que estaba justamente desde el complejo penitenciario, donde pernoctan los reos, hasta el chasis del vehículo en comento, lo que permitió y facilitó en definitiva la fuga de estos sujetos. Actualmente se siguen realizando diligencias en aras de dar con la ubicación y detención de los sujetos que habrían dado la fuga en esta madrugada. Urgente. Javi, aquí me perdí. Por lo que escucho de las declaraciones de Fiscalía, ¿ellos habrían lanzado el cable hacia afuera? Eso es lo que estábamos tratando aquí también de dilucidar un poco. Claro, eso aparentemente habría sido así, ¿no? Como que se engancha al auto que está afuera, por ahí bajan usándolo, nos imaginamos, tipo tirolesa,
Claro. Y escapan junto a las personas que estaban en el auto, lo dejan abandonado y se escapan de otra manera, con otro vehículo seguramente, desde este mismo sector. Por eso ese auto que quedó ahí abandonado es el que se estaría periciando ahora en la comisaría del Cerro Florida, en Valparaíso. Hasta allí es donde lo habrían trasladado para hacerle la toma de huellas y otros peritajes necesarios para poder establecer algún indicio de las personas que facilitaron la fuga y, por cierto, de los reos que se han fugado. Eso es más o menos lo que podemos entender de esta declaración que nos ha hecho llegar entonces el Ministerio Público, la Fiscalía de Flagrancia de acá de la región de Valparaíso, en torno a la manera en que se habrían fugado estas personas de acá de la cárcel, subiendo a la techumbre, conectando un cable acerado desde la techumbre de la cárcel hacia este vehículo en el exterior y salido fácilmente, al parecer, de acá de la cárcel. Y cuando se nota, cuando se da cuenta los vigilantes, hacen el conteo del módulo 105, si no me equivoco, que es uno de los módulos de condenados, y ahí se dan cuenta que faltaban efectivamente estos 3 reos. Y eventualmente este auto a lo mejor no tendría nada que ver. El auto al que amarraron el cable acerado quizás no tenía nada que ver, estaba estacionado ahí o quizás lo llevaron también. Es una probabilidad, pero me llama mucho la atención. Claro, se lo robaron para eso. Claro. Pero me llama mucho la atención que Gendarmería se haya dado cuenta hoy día en la mañana. O sea, nadie se dio cuenta, comillas, nadie cachó que habían tirado este cable. ¿Y de dónde sale ese cable también? O sea, muchas dudas que esperamos que Gendarmería nos pueda responder también, si es que hay alguna vocería o alguna otra información un poquito más precisa. Nos imaginamos que también ellos mismos están recabando información, tratando de conversar, de prestarles, de tomarles declaración. No es conversar, es tomar declaración, porque se ha abierto un sumario para los gendarmes que estaban de turno anoche acá y que finalmente no detectan a tiempo esta fuga, este intento de fuga, no lo logran detener y efectivamente estas personas logran salir de acá del complejo penitenciario, y que, como ya hemos venido comentando, Lucho, tampoco es la primera vez que ocurre, además de las otras situaciones de liberación errónea de otras personas que estaban privadas de libertad en otros centros penitenciarios del país. Entonces es una situación bien compleja para Gendarmería de Chile hoy por la mañana. Vamos a esperar a ver si podemos tener más información, más detalles sobre esto mismo, como llama muchísimo la atención lo que declara allí el fiscal y ¿cómo se llama? Y también de parte de la manera en que esto se habría gestado, ¿no, Lucho? Claro. Javi, seguimos conectados contigo de todo lo que vaya pasando. Tú nos cuentas, nos avisas de todo lo que vaya pasando ahí afuera del centro penitenciario en Valparaíso.